No importa qué es lo que diga la gente, el tamaño sí importa, pero más larga no significa mejor. Crear una historia larga puede parecer mejor que crear una historia corta, pero la verdad es que si apenas estás comenzando a crear tus primeras historias, es infinitamente mejor comenzar con historias cortas. Pongámoslo así, ¿cuántas historias has creado? Y no me refiero a cuántas ideas de historias tienes en tu cabeza, sino a cuántas historias puedes mostrarme. ¿Cuántas historias largas tienes que las personas puedan ver y opinar sobre ellas? Es probable que ninguna. Y es aún más probable que les cuentes todas esas ideas que tienes en tu cabeza a tus amigos y ellos solo te vean como un loquito hablando de cosas que no existen. La principal razón del por qué una persona no saca todas esas ideas de su cabeza es porque quizás esas historias sean demasiado largas. Simplemente porque una historia larga es mucho trabajo, sobre todo para una sola persona que hace esto por hobby. En cambio, hay muchas más posibilidades de que puedas crear y terminar una historia corta, porque eso es mucho más realista. Pero no porque sea más corta significa que será más fácil. El principal problema al momento de crear una historia corta es que para que no se extienda tienes que dejar solamente lo más importante y desechar todo lo demás. Y todos sabemos que a muchos les cuesta mucho trabajo deshacerse de todas esas ideas y personajes que con tanto esfuerzo han creado. Pero para crear una historia, ya sea larga o corta, limpiar la paja es necesario. Pero ¿cómo se supone que sepamos qué es lo que deberíamos dejar y qué es lo que deberíamos quitar? Bueno, en este video te diré cómo. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear una historia corta e interesante. Te enseñaré cuáles son los puntos más importantes que tu historia debería tener. Estos puntos te ayudarán a conservar solamente lo más importante y desechar aquello que no sirve, y así evitar que tu historia se extienda innecesariamente. Bien, cuando estás creando una historia corta no tienes mucho tiempo o espacio para agregar todo eso que te gustaría, pero la buena noticia es que tampoco tienes mucho tiempo o espacio para agregar cosas inservibles. Tu principal objetivo al momento de crear una historia corta es que todo debe comprenderse fácil y rápidamente, porque de nuevo no tienes mucho espacio. Y para esto existen 4 puntos importantes en los que puedes enfocarte para contar tu historia. El primer punto es el contexto, y para desarrollarlo necesitarás de 2 cosas: un lugar físico y un evento que se desarrolle en ese lugar. Una historia siempre se desarrolla en uno o más lugares físicos. Por ejemplo, si tu historia tratara sobre un cocinero, quizás la historia se desarrolle en un restaurante. O quizás tu historia se trate sobre una bailarina y la historia se desarrolle en un escenario escolar. O quizás tu historia trata sobre un obsesivo coleccionista de cartas Roquemón que visita constantemente una tienda que vende cartas raras y muy valiosas. El contexto tiene que ver con el lugar físico en donde se encontrará el protagonista la mayor parte del tiempo, y es en ese lugar donde pasarán las cosas más relevantes e importantes en la historia. Es decir, pueden aparecer más lugares en una historia, pero lo más importante suele suceder en un lugar principal. Y por otro lado, el evento principal de una historia tiene que ver con lo que sucederá en ese lugar. Por ejemplo, en la escuela de la bailarina quizás se lleve a cabo alguna clase de competencia. Ese sería el evento que se desarrollaría en el lugar principal de la historia. O en el caso del obsesivo coleccionista de cartas Roquemón, quizás en la tienda que visita se llevará a cabo un torneo en el que el ganador se llevará una carta muy valiosa, justo la que le faltaba al protagonista para completar su colección. El lugar y el evento nos dan el contexto que necesitamos para entender rápidamente de qué podría tratar esta historia. Y como estamos creando una historia corta, lo mejor será centrarnos en un solo lugar y un solo evento. Este es tu campo de juegos, es aquí donde se desarrollará y donde contarás tu historia. El segundo elemento muy importante en el que deberías centrarte en tu historia es en el protagonista y 1 o 2 personajes secundarios quizás. La idea es centrarnos en la menor cantidad de personajes posibles, porque entre más personajes existan en una historia, la atención deberá dividirse en todos ellos. Y como tu historia es corta, no tienes mucho tiempo o espacio para personajes irrelevantes. Los personajes de fondo no cuentan porque esos son como NPCs, son fondos. No tenemos tiempo para contarles a las personas la historia de desamor del sujeto que vende las cartas en la tienda. No digo que eso no podría ser interesante, solamente que la historia no trata de él o de sus problemas amorosos. Eso solamente desenfocaría y extendería la historia. La historia trata principalmente sobre un personaje, el protagonista, así que es mejor enfocarse en él. Todo lo que haga, todo lo que le pase es lo que nos importa. Cualquier otro personaje pasa a segundo plano. Pero claro que puedes agregar otros personajes a tu historia, solamente que estos deben tener un propósito muy claro en ella. Tienen que tener una función, tienen que ser muy relevantes y la historia debe necesitarlos. Solo si tu historia lo requiere, deberás añadirlos. Por ejemplo, este obsesivo coleccionista de cartas es el protagonista de esta historia, pero sin duda requiere al menos otro personaje, porque esta historia trata sobre un torneo de cartas Roquemón y se necesitan 2 entrenadores Roquemón para competir.
Lo que me lleva al tercer punto importante que podrías añadir a tu historia, el antagonista. Si como esta tu historia requiere obligatoriamente a otro personaje, ese sin duda debería ser un antagonista. Porque si el protagonista solamente fuera y comprara esa carta, la historia terminaría aquí y esa en verdad sería una historia demasiado corta y aburrida. Un antagonista representa el obstáculo y el desafío más grande que el protagonista deberá superar para lograr lo que quiere, así que sin duda este personaje es muy importante. En una historia es muy importante que exista un conflicto y ese conflicto por lo general es provocado por un antagonista. Y de hecho el conflicto es el siguiente punto importante. El conflicto es ese principal problema en una historia que el protagonista tendrá que enfrentar. Y ese conflicto por lo general se lleva a cabo en el lugar y en el evento de esa historia. Es decir, el conflicto debería suceder, en este caso en la tienda de cartas. Es ahí donde sucederá toda la acción y las cosas más importantes. En una historia corta y en cualquier otra es muy importante saber cuándo parar. Cuando el protagonista logre o falle al intentar resolver ese conflicto, es ahí donde la historia termina. El final del conflicto dictará el final de tu historia, esa es la señal para terminarla. Si agregas muchas otras cosas después de eso, muy probablemente sea relleno. El conflicto del protagonista en esta historia es que para ganar esa preciada carta primero debe vencer a otro obsesivo coleccionista, que de hecho es también el vendedor de la tienda. Como es un irresponsable que no tiene sus prioridades en orden y gasta todo su dinero en cartitas en vez de darle manutención a sus hijos, cree que ganando esa carta conquistará nuevamente a su exesposa y volverá con él. Ese es el obstáculo que el protagonista tiene que solucionar en esta historia, porque si no lo hace, habrá consecuencias. Y son las consecuencias eso que ayuda a cualquiera a hacer lo que sea. Si este chico pierde el torneo, pierde la carta. Y siendo un coleccionista tan obsesivo como lo es, al que solamente le faltaba una carta para terminar su colección, podría desquiciarlo totalmente. Y podría terminar como el vendedor de la tienda. Si las personas pueden entender cuál es el problema en la vida del protagonista, entonces podrán entender muy fácilmente la historia. Y recuerda, lo que queremos es que las personas entiendan fácil y rápidamente todo. Y si la historia se centra en pocos personajes y un solo contexto, entonces será todavía más fácil de seguir. Pero ahora veamos cómo funciona todo esto en una de las historias más populares del mundo, One Piece. Y no me refiero a la historia larga de One Piece, sino a su one shot. Romance Dawn fue la historia corta que dio origen a One Piece, que ahora mismo tiene más de 1000 capítulos y solamente comenzó como un pequeño one-shots de 22 páginas. Las historias cortas también pueden servir para probar ideas y conceptos de historias que después podrían ser más largas. Aunque en la historia aparecen muchos personajes, en realidad solamente se centra en 3 de ellos. Luffy es el protagonista, Nami un personaje secundario y el antagonista Spiel es el capitán del barco. La historia toma lugar en un barco y el evento o situación es que Nami fue capturada por esos piratas. El conflicto sucede cuando Luffy se hace amigo de Nami e intentan escapar, pero para ello Luffy debe vencer al capitán, el antagonista, que representa el principal obstáculo de esta pequeña historia. Y cuando Luffy logra vencerlos y escapan, la historia termina. Irónicamente, parece que One Piece sí tiene un final, al menos en esta historia. Una historia que tiene más de 1000 capítulos comenzó poniendo atención a estos 4 puntos para después desarrollar todo lo demás. Porque son estos 4 puntos en los que se sostiene cualquier historia, incluso una que no tiene diálogos. Verás, el año pasado participé en un concurso internacional de Japón llamado el Silent Manga Audition. Creé una historia corta de 16 páginas, esta historia no tenía diálogos, pero lo que sí tenía eran los 4 puntos importantes. Esta historia se titula Atracción. Tiene un protagonista, ese chico y su perro. La historia se desarrolla en una mesa en una cafetería y el evento es simplemente un encuentro con su amigo. Este es el contexto. El conflicto o problema era que en esta historia todos tienen poderes mentales, pero parece que el protagonista no ha logrado despertar los suyos. Aquí no existe un antagonista porque mi historia no lo necesitaba, pero sí hay 2 personajes secundarios, su mejor amigo y la chica que le gusta, y bueno, también el perro. El punto es que una historia corta tenga solamente las cosas realmente importantes en ella y esos 4 puntos forman parte de eso. Y todo aquello que no sirva, es decir, el relleno, debe ser eliminado. Y esto aplica no solamente a las historias cortas, sino también a las largas. Sé que hay personas que creen que el relleno no es necesariamente malo, que funciona para darse un respiro e ir más lento en la historia, para desarrollar a los personajes en situaciones cotidianas y sin tanto drama. Pero entonces, si en esos momentos de relleno no suelen desarrollar a los personajes, entonces ese relleno en realidad no es relleno. Si una historia tiene momentos como estos, aunque sean tranquilos y cotidianos, no significa que sean relleno. Podría haber escenas de mucha acción, mucha aventura y muchas explosiones y aún así podría ser relleno. Pero si en cualquiera de esas situaciones, ya sea si la historia va lenta o rápida, si esas situaciones no nos aportan nada, no nos desarrollan a los personajes, no hacen que la historia avance, y después de haber vivido todas esas aventuras terminamos en el mismo lugar, entonces eso es una mierda. Quiero decir relleno.
Edgardo, ¿qué te pasa? Este es un canal familiar. Lo que quiero decir es que una historia ya requiere mucho tiempo y esfuerzo. ¿Por qué desperdiciarlo creando relleno? ¿Y por qué desperdiciar el tiempo de la gente que se tomó la molestia de leer tu historia dándoles relleno? Definitivamente una historia corta no tiene espacio para eso, y crearlas te ayudará a enfocarte en solamente cosas que sí importen. Y así cuando crees historias más largas estarás acostumbrado a solamente usar información importante en tus historias y podrás identificar el relleno muy fácilmente. Las historias pequeñas son muy subestimadas, pero tienen un montón de beneficios. Aprendes más rápido, comienzas y terminas más rápido, te equivocas más rápido y ganas un montón de confianza porque en realidad ya habrás creado algo. Y tu historia no solamente existirá en tu cabeza y tus amigos no te verán como un loquito. Al principio siempre es mejor enfocarse en que solamente tu historia exista. Y es más probable que las personas decidan leer una historia corta de un desconocido que una larga de alguien que no tiene ni idea de quién es. Ese es el primer paso. Primero debes crear un montón de historias malas para después crear una buena. Por eso es muy buena idea primero contar algunas historias cortas en vez de una larga. Este tomo de Eiichiro Oda contiene un montón de historias cortas que creó antes de crear One Piece. Estoy seguro de que si primero creas algunas historias cortas, ganarás suficiente experiencia para después crear una larga. Espero que este video te ayude a crear historias cortas, avances y puedas crear cada vez mejores historias. Si es así, dale like al video, suscríbete al canal y comienza a crear tus propias historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. Ni